Bueno, hola, espero que me puedan escuchar bien ahí. Para encuadernar vamos a necesitar ciertos materiales. Me perdonarán, el trípode son unas cajas, entonces ignoren este pedacito. Pero bueno, van a necesitar hilo encerado, que es hilo para encuadernar, o pueden utilizar cualquier tipo de hilo si tienen ese hilo que es como más lanudito. Hay uno que venden en el Dollar City, como unas cajas de hilos para bordar. Ese también les sirve. Tiene que ser así delgadito, pero no tanto como un hilo para coser ropa. Tiene que ser un poco más grueso para poder pasar por la hoja. Una aguja de estas que tienen el ojal grande. Esta aguja es bastante grande, tiene como la dimensión de mi dedo. Tienen que verificar que el hilo les pueda atravesar esta aguja. Este tipo de hilo lo venden en lugares donde venden cosas para hacer bisutería, manillas, venden botones, como ese tipo de sitios donde venden hilos y esas cosas. Pues su libro, claramente. Y esto es solo lo que necesitan para coserlo. Si quieren encuadernarlo, les voy a enseñar cómo encuadernarlo con cartón piedra para que les quede portada dura. Y también necesitan un lápiz y una regla y un bisturí. Preferiblemente una regla metálica para que puedan cortar con ella. Bueno, primero les voy a enseñar cómo coser el cuadernillo. Entonces aquí tenemos las hojas del libro, yo aquí tengo 10. Y lo que van a hacer es que toman una de las hojas y tienen la regla y van a medir cada 2 centímetros, van a marcar un punto. ¿Listo? Voy a hacerlo acá rápidamente. Bueno, como ven, aquí llegó hasta 24 centímetros, pero el último punto me quedó muy al borde. Entonces el último lo vamos a dividir y nos va a quedar el espacio entre puntos de 1 solo centímetro, para que no quede tan al borde. Es importante que quede el número par para que cuando terminen de coser la aguja quede saliendo y no entrando. Entonces la aguja aquí va a entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir, entrar y salir. En el último tiene que quedar por fuera. Aquí hay dos opciones. Entonces lo que pueden hacer es organizar el cuadernillo, organizar su libro, organizar las hojas, meter una dentro de otra, dependiendo de cómo lo tengan organizado. Y van a abrir los orificios de estos puntos que marcamos con la aguja. Pueden hacerlo de esta forma, pero lo que pasa y la desventaja de esta es que cuando la aguja atraviesa y llega acá al centro, no siempre queda bien alineado con la mitad. A veces se corre y queda como el punto, queda el orificio por acá, o queda un poquito más corrido, entonces no queda un trabajo tan limpio. Pueden hacerlo así. La forma en que les sugiero que lo hagan para que les quede bien encuadernado es que lo hagan una por una. Entonces, que en cada una marquen los 24 centímetros, bueno, 23, porque acuérdense que este va dividido ya no en 2 centímetros, sino que va a 1 centímetro. Y empiecen a abrir los orificios. Entonces vienen con la aguja acá y abren un huequito. Justo en el centro del papel, ¿sí? Que queda aquí sobre la línea. Listo. Y así vamos a hacer con todas las hojas. Bueno, listo, ya tengo aquí todas las hojas perforadas. Ahora las vamos a organizar. Tenemos que ver que todos los huequitos coincidan. Si ven que pues dejamos uno en un lado más corto, perdón, que dejamos uno de un lado más corto, entonces aquí los huecos no coinciden. Tienen que ver que todo esté coincidiendo. Lo voy a organizar.
Listo, entonces ya ven que aquí están todos los del lado corto con el lado corto y todos los del lado largo con el lado largo. Así bien organizados. Ahora van a organizar su libro, pues ya como lo van a presentar al final. Entonces, si ustedes imprimieron su portada en hoja normal y van a presentar solo el libro cosido, pues viene aquí entonces primero la hoja de la portada y así lo van organizando, metiendo una dentro de otra. Listo, entonces aquí debería quedar la portada, aquí la contraportada y todo el libro por dentro. Una cosa importante es que para poder insertar el hilo dentro del ojal de la aguja a veces es un poco difícil porque no venden agujas con ojales como tan grandecitos. Entonces lo que yo les recomiendo es que aplanen un poco la parte inicial del hilo y ya así planita intenten meterla así como comprimida al principio. Les van a salir esos hilitos y ahí ya la pueden jalar sin problema. Bueno, aquí ya vamos a usar la aguja con el hilo. Van a tomar la medida del lomo del libro, que es esta, y van a dejar un poco más por si acaso. Y le van a dejar una colita aquí al inicio también. Entonces ya que tengan organizado el cuadernillo lo pueden empezar a coser. Si tienen de estos pines que son como para agarrar acá, sería bueno que los usaran para que las hojas les queden fijas y sea mucho más fácil coser, pero si no tienen no pasa nada. Podemos ir cosiendo así como inicialmente, más o menos una por una, porque como el cuadernillo todavía no está así como comprimido, apretado, es difícil como la organización. Entonces van pasando la aguja por los ojales. Y aquí van a tirar con un poquito de fuerza, porque el ojal más el hilo como que lo complican un poco, sin doblar como tanto el libro. Y ahí ya les va a quedar la primera costura. Entonces para esto es el hilito, para esto lo amarran aquí un poquito para que no se les traspase. Igual de pronto pueden usar un hilo más delgado o pueden usar una aguja más pequeña. Podrían utilizar en realidad aguja, hilo de costura normal para que no les quede como esta costura un poco brusca. Al final pueden quemar esto para que no se vea así. Si prefieren hacerlo así está bien, porque con la desventaja es que queda aquí como un poquito maltratado el libro. Entonces si quieren hacerlo con una aguja y un hilo de costura normales, más delgados, también pueden hacerlo. Solo que tienen que tener más cuidado para que no se les rompa la aguja ni se les reviente el hilo. Aquí ya podemos como empezar a pasarlo en varias hojas al mismo tiempo. Y es mucho más fácil porque ya hay una costura anterior. Nuevamente hacen un poquito de fuerza y lo sacan. Y así ya van cosiendo todo el cuadernillo. Si no es tan fácil, de pronto lo van abriendo así. Van mirando por donde pasa el hueco. Bueno, y aquí es donde nos damos cuenta porque es importante que los ojales, bueno, los orificios sean pares. Para que cuando el hilo salga, bueno, para que cuando demos la última puntada, el hilo salga en vez de entrar. Y quede por fuera. Lo voy a pasar aquí un poquito. Listo. Entonces,
aquí voy a hacerle un poquito de presión con una tela suavecita para suavizar un poco como esa ruptura del papel. Por donde entran y salen los orificios. Por esto creo que es mejor que si lo hagan con un hilito más delgado, porque queda un poquito aquí maltratado el papel, y con una agujita más delgada, pero pues sí, no se nota mucho en realidad. Y bueno, así les va a quedar. Ya van a abrir el cuaderno y va a quedar todo cosido. Aquí la mitad, esto por fuera. Y van a cortar el excedente y van a hacerle un nudito. Intenten que quede ahí como a ras. Listo, ahí. Bueno, y si lo van a dejar así, nada más, portada, libro, contraportada, les recomiendo que lo recorten aquí y lo quemen un poquito. Voy a traer el encendedor para mostrarles. Vienen con el encendedor y lo queman un poquito. Con mucho cuidado, ¿no? Con muchísimo cuidado con el papel. Esperen ahí que se enfríe un tris. Voy a utilizar este cartón como para terminar de apagarlo. Y lo aplanan hacia un tricito. Cuidado, si hacen daño, limpian y ya les queda esa colita ahí. Si quieren también pueden no quemarlo, sino simplemente pues dejarle la colita. Y listo. Cuidado si lo aplanan con los dedos, luego no vayan a tocar la portada porque se les mancha. Y así ya queda encuadernado.